cámaras un ratito, por lo Por favor. menos. Sí, que hermano Gustavo siempre quiere saludarnos, vernos la cara. Sí, por favor, todos prendamos nuestras camaritas, por En favor. unos minutos, por lo menos. Ujú. Mm. Jenny, Mary, Catalina, Bernabé, ya no hagamos esperar más, a ver si todos podemos hacer eso. Gracias. Listo. Listo. Perfecto. Hermana Yaquisita, ¿usted invite o hermano Bernabé? No sé, este hermano, aló, hermano Bernabé, está ya conectado, hermano Gustavo, hermano Bernabé, hermano Bernabé, ¿está conectado ya, hermano Gustavo? ¿Le pasó el link? ¿Me Sí escuchas, se le ha Gaby? pasado el link. Sí. Ya lo ha visto el link, hermana. Al parecer todavía no está hermano en línea, ¿no? Lo esperaremos unos minutitos. Recién son las 8:03. Ujú. Amén. Hermana Carmen. Está hermana Carmen, ¿verdad? Carmencita Lupo, sí. Sí, hermanita, Hermana, buenas noches, sí estoy buenas presente. noches. Sobre el retiro Talita Cum, previsto para el 10, 11 y 12 de julio, quisiera que usted nos hable un poquito. Sí, estoy viendo todavía, tratando de hablar con las chicas. Más o menos he hablado con dos de ellas y me dice cómo están los temas de así de... Quería reunirme con ellas, me dice cómo está esto del coronavirus aumentando, me dice mi mamá no me va a dar permiso para reunirme. Entonces estoy viendo de qué forma hacerlo para sacar adelante este retiro. Ya, pero tal vez no va a ser retiro, hermana, porque Sí, ya es bien sé, difícil. pero, o sea, de hacerlo de forma virtual, estoy más o menos pensando cómo hacerlo, lo voy a plantear a ver qué me dice, porque necesito el apoyo de ellas de todas maneras. Definitivamente, hermana. Ujú. Bien, y hermano Juan Carlitos, tú dijiste también respecto a la jornada para músicos que solo se iba a realizar en un día. Sí, el 18 de julio. Perfecto, perfecto. Hermana Jackie, Mi hermana, ¿me escucha? Estoy con hermano Gustavo tratando de que ingrese, no puede ingresar. ¿Aló, hermana? sí, 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 te escucho. Sí, por favor, justamente le estoy mandando el link para que él pueda ingresar, porque no puede ingresar, dice que le está pidiendo password.
Ya tenemos a hermano Gustavo. Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, hermano. Bienvenido. Buenas, hermano Gustavo. Muchas gracias. Encendamos nuestras cámaras, mis queridos hermanos, para que hermano Gustavo nos vea siquiera unos minutos. Encantado. Hermana Gavisita, usted haga la oración para que ya hermano Gustavo pueda empezar. Muy bien. Hermanos, nos ponemos en la presencia del Señor. Él está con nosotros. Él ha dicho, donde hay dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ustedes. Señor Jesucristo, en esta noche te damos infinitamente gracias, Señor, por nuestro querido hermano Gustavo, tu servidor siempre atento para poder colaborar con nuestra renovación de Arequipa. Te damos gracias por él, te pedimos que lo bendigas, que tu Espíritu Santo, Señor, lo colme en toda su persona, que ilumine su mente, que ilumine su corazón, que tus palabras, Señor, estén en sus labios. Y a nosotros, Señor bendito, te pedimos que nos des un corazón, una mente abierta, Señor, para que podamos recibir, Señor, este alimento para nuestras almas. Todo te pedimos a ti, Señor Jesucristo, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muchas gracias. En primer lugar, pedirles disculpas por la ausencia mía la semana pasada, fue por cuestiones de salud. A veces ocurren situaciones de que imprevistas, ¿no? Entonces, por favor, es la primera vez que les fallo, así que me estuve pensando mucho en ustedes, pero no pude estar. Entonces, valga esta aclaración. Gracias. Bien, entonces continuemos con nuestra segunda reunión. Yo les había propuesto ya una serie de 14 temas, de los cuales ya habíamos visto el primero, que se titulaba La idea viene directamente del Papa. Todo este ciclo de temas, como ya les dije para algunos que de repente no lo escucharon, viene de un discurso del cardenal Kevin Farrell, prefecto del Dicasterio para los laicos, la familia y la vida, el dicasterio en el cual está injertada la renovación carismática católica, el ICRES, todo este tipo de movimientos que el Espíritu Santo ha suscitado en estos tiempos, movimientos pentecostales. Muy bien, entonces de ese discurso habíamos visto que el Papa Francisco tiene una visión con respecto a lo que es la renovación carismática, y miren cómo, haciendo un poco de recapitulación del tema anterior, cómo Dios ha hecho experimentar o vivenciar al actual Papa los beneficios de una renovación espiritual, de una renovación en el Espíritu Santo. Eso ya lo señalamos por la historia que cuenta de cuando estuvo de cardenal allí en Argentina, ¿no? Cómo tiene un proceso él de conversión y de aceptación de lo que es la renovación carismática católica. Por lo tanto, él asume el papado con una visión de esta corriente de gracia muy positiva, y lo ha dicho abiertamente. Entonces, también lo que habíamos comentado la vez pasada era de que el Papa quiere que la renovación carismática como institución, así como los demás grupos que tienen que ver con este mover del Espíritu Santo, con este mover pentecostal, con este mover de renovación del Espíritu Santo, que no solamente lo tenemos nosotros, sino, por ejemplo, puede ser bodas de Caná, y todas las comunidades que no están inscritas en la renovación carismática, pero que sí son carismáticas, ¿verdad? Comunidades a nivel mundial muy grandes, y en fin, cualquier otro grupo que tenga que ver algo con lo que estamos haciendo nosotros. El Papa quería que esta corriente de gracia esté
esté a su ayuda, a su servicio, ¿ya? ¿Y de dónde habíamos sacado esta idea? ¿Se acuerdan de esa oración del Papa Juan XXIII, verdad? De los inicios del Concilio Vaticano II, donde se pedía que se renovase la iglesia con un nuevo Pentecostés, y habíamos subrayado ahí la presencia de Pedro, en torno a Pedro, en torno al Papa, ¿no? Entonces, esta parte de esa oración todavía no se había concretizado, precisamente, como ahora. Es cierto que los anteriores papas han tenido palabras y apoyo hacia la renovación carismática muy buenas, pero este papa, este último papa, como que asume ya las riendas, como que asume ya un acompañamiento más de cerca, porque ha encontrado en la renovación tal vez una respuesta a las necesidades de la iglesia para estos tiempos. De ahí que pasamos ya al segundo punto, al segundo tema. El segundo tema se titulaba el objetivo no era administrativo, sino pastoral. Ese es el segundo tema. El objetivo no es administrativo, sino pastoral. ¿A dónde vamos a querer llegar con este tema? Les voy a dar un punto de llegada, una idea central que me mueve a compartir con ustedes esto. Después de 50 años de vida de la renovación carismática católica, lo más resaltante, o digamos, el único aspecto que el Papa está subrayando como un aporte que vamos a dar a toda la iglesia, es el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, aclaremos eso. Nosotros tenemos una tarea fundamental que es compartir el bautismo en el Espíritu Santo. No hablamos de carismas, no hablamos de grupos de oración, no hablamos de alabar a Dios con la danza, aplaudir, gritar, o sea, esas cosas que nosotros estamos acostumbrados, sino se está hablando simplemente del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Por qué han subrayado esto? Esto lo han hecho de manera muy inteligente, porque precisamente el bautismo en el Espíritu Santo conlleva todo eso que acabamos de mencionar, ¿verdad? Toda persona que experimenta una efusión del Espíritu Santo tiene manifestaciones carismáticas. Por eso es que ni va a ser necesario hablar de carismas a toda la iglesia, porque eso va a ser algo que brotará libremente según el Espíritu quiera manifestarlo en diferentes lugares de la iglesia, ya no solamente dentro del ambiente carismático. Entonces, el bautismo en el Espíritu Santo, eso es lo más importante para nosotros, y Papa Francisco tiene en su mente eso precisamente, la efusión del Espíritu Santo como una llave, como una solución para que la iglesia comience a salir de su encierro. Entonces, para aclarar cuál es el deseo del Papa, tendríamos primero que ver qué cosa es administrativo y qué cosa es pastoral, ¿ya? Vamos a tratar de ver esos términos para situarnos hacia dónde está tendiendo el Papa a actuar con nosotros, ¿ya? ¿Qué es lo que le interesa al Papa más? ¿No? Yo les he comentado alguna vez de que Rainiero Cantalamessa y el mismo Papa en su discurso de apertura del Charis subrayó también que lo que el Espíritu Santo quiere no es algo tanto de estructura, ¿no? Que las estructuras a veces matan, que la estructura es algo importante, pero en su medida, ¿no? No es algo que nos debe a nosotros abarcar nuestra preocupación, ¿no? Sí, y eso lo dijo el Papa mencionándolo al padre Rainiero Cantalamessa, que dijo, como muchas veces nos ha dicho nuestro querido Papa Rainiero Cantalamessa, que las estructuras excesivas no son beneficiosas, ¿ya? Entonces, vamos a ver qué cosa es administrativo y vamos a ver qué cosa es pastoral. Primero vamos a ver el término administrativo, ya para que entendamos. Lo administrativo está dentro del aspecto organizacional de toda estructura, de toda institución, ¿ya? Entonces, para hablar de administración tendríamos que ver la organización. Entonces, ¿qué cosa es la organización? Es la dimensión estructurada de una dimensión, de una institución, ¿ya? La organización
es para una institución lo que es el esqueleto para el cuerpo humano. ¿Sí? Toda institución, la Iglesia Católica, la renovación carismática necesita de un esqueleto. A eso llamamos nosotros organización en un concepto genérico, general. ¿Ya? Entonces, es el diseño, la organización es el diseño y la organización muestra cómo las partes se juntan y se relacionan entre sí. Ahora, la administración afecta a la organización. ¿De qué sentido? Si hemos tomado el ejemplo del cuerpo, vamos a decir que la administración es el músculo del cuerpo organizacional. ¿Qué es lo que reviste al esqueleto? Porque el esqueleto de por sí no tiene ningún movimiento, pero la administración es el músculo, ¿no? Es lo que reviste los huesos, es el aspecto operativo, ¿no? Lo administrativo es el aspecto operativo de manejo y ejecución. Estamos hablando de lo que es ya operar en eso, ¿no? La administración comprende todos los procesos por los cuales se implementan las políticas de la organización. O sea, la administración es lo que pone ya detallado el aspecto que tiene la persona que tiene la visión, por mencionarlo así. La organización es como un ente, como una persona que demanda un comportamiento. Entonces, el aspecto administrativo ejecuta todo eso, ¿ya? Ejecuta. Entonces, en breve, la administración es la dimensión de acción de una organización. Es la puesta ya en práctica, en movimiento de las visiones del aspecto organizacional. Es el medio, lo administrativo, la administración es el medio por el cual se logra que la organización funcione. La administración debe ser altamente personalizada. En el ámbito de la iglesia, podríamos decir que la administración se concentra en determinar lo que la iglesia debería estar haciendo, en ejecutar lo que la iglesia debería estar haciendo, entender por qué debería hacerlo y establecer los principios básicos para avanzar hacia el objetivo de equipar a la iglesia para cumplir su misión. Por lo tanto, lo que se necesita en las organizaciones de la iglesia son líderes bien capacitados y altamente calificados. O sea, la administración se encarga de preparar a los líderes para que puedan llevar a cabo la visión o lo que la organización requiere. Entonces, la administración está para capacitar a los líderes y poder ejecutar las visiones de la organización. El fundamento básico sobre el cual descansa la administración eclesiástica es un claro entendimiento de la fe y la misión de la iglesia, ¿no? Eso es todo lo que hace el aspecto administrativo. O sea, es lo que va después de lo organizacional, ¿ya? Es lo que vamos ejecutando ya, la forma que tenemos de ejecutar las órdenes dadas. Eso es lo que hace el aspecto administrativo. El cardenal Farrell dijo: el objetivo de todo esto no es administrativo, sino pastoral. Sino pastoral. Nosotros no vamos a ejecutar esto, sino que vamos a hacerlo más, vamos a ejercer más el aspecto pastoral de todo esto. Ahora, ¿qué cosa es la pastoral? Vamos a ver, ¿qué cosa es la pastoral? Pastoral, hay un concepto que encontré por ahí, dice, se refiere al cuidado y asesoramiento espiritual proporcionado por pastores, capellanes y otros líderes religiosos a miembros de sus iglesias, ¿no? O a miembros de otras confesiones, así como se puede relacionar con la labor religiosa de los, digamos, diáconos, ministros. En la Iglesia Católica se entiende como un servicio enmarcado en el triple ministerio de la Iglesia, que es litúrgico, profético y de servicio. Entonces, ¿qué es la pastoral? ¿No? Es un cuidado, un asesoramiento, ¿no? Espiritual. Entonces, lo que el Papa quiere hacer con nosotros es caminar a nuestro lado, cuidándonos, asesorándonos, para que podamos nosotros encargarnos, digamos, de la parte administrativa, de la ejecución. ¿Por qué digo esto? Porque ¿saben qué?
esto del bautismo en el Espíritu Santo, para nosotros los carismáticos, entre comillas, porque ya deberíamos llamarnos cristianos renovados, según el término que nos ha dicho Reimiro Cantalamessa, para nosotros los carismáticos, entre comillas, ya tenemos resuelto cómo aplicar, cómo llevar a cabo el proyecto del bautismo en el Espíritu Santo. Más no lo tienen claro el resto de la iglesia. Entonces, para eso, cada uno va a tener que encontrar sus métodos para llegar a la meta, a la visión de ser bautizado en el Espíritu Santo. Entonces, por eso es que pienso yo que el Papa está más interesado, en vez de dar normas, en vez de dar lineamientos de cómo llegar a la meta, que es el bautismo en el Espíritu Santo, es proponer el tema y dejar la libertad a cada movimiento dentro de la iglesia de buscar su camino de cómo encontrar el bautismo en el Espíritu Santo. Para nosotros el seminario Vida en el Espíritu es lo más recomendable, pero no es el único camino. El Espíritu Santo es creativo y estará preparando ya un plan para todos los demás, ¿ya? Entonces, por eso es que el Papa está más interesado en lo pastoral que en lo administrativo. Él está más interesado en acompañarnos a nosotros para poder vivenciar mejor en nuestras vidas el bautismo en el Espíritu Santo, de tal manera que los demás se puedan, digamos, animar a experimentarlo según sus realidades, ¿ya? Por ejemplo, a nosotros se nos pega mucho cuando el Espíritu Santo viene a nosotros a hacer lo que hacemos, ¿no? Pero no van a ser necesariamente iguales las reacciones que tengan los demás miembros de la Iglesia Católica. Digamos que, por decir, otros movimientos experimentarán el bautismo, el mismo bautismo que nosotros tenemos, pero con otro énfasis, en otras expresiones. Pero al fin y al cabo, es un único bautismo en el Espíritu Santo que vamos a recibir. Entonces, lo administrativo, eso ya lo dejamos, ¿no?, de lado y vamos a lo pastoral, ¿no? La acción católica pastoral, ¿no?, es la acción de la iglesia en el mundo y en el conjunto de actividades por las cuales la iglesia realiza su misión. Por eso que lo pastoral es lo más importante y creo yo más importante y está por encima de lo administrativo. Lo pastoral es la esencia del trabajo de la iglesia. Cuando Jesús, ¿por qué digo esto? Porque yo leí en la Biblia, cuando Jesús le encargó a la iglesia, a Pedro, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Apacienta mi rebaño, apacienta mis corderos. Él no dijo, organízame una iglesia. Él no dijo, administrame la iglesia. Él pidió un trabajo pastoral, esencialmente pastoral. Y lógicamente que lo administrativo viene después por los requerimientos de este trabajo. Y de acuerdo a la magnitud de este trabajo, el aspecto administrativo va a ser cada vez más, digamos, complejo, ¿no? Pero para cuando es algo sencillo, lo pastoral inclusive suple lo administrativo. Por eso se dice, dicen enfáticamente, para este tiempo, nosotros necesitamos lo mínimo de estructura, lo mínimo de administrativo y aplicarnos más a lo pastoral, ¿ya? La palabra pastoral deriva de pastor, ¿no?, que es un elemento constante en el mundo bíblico. En la simbología bíblica, Dios es comparado con el pastor, aquel que tiene al mismo tiempo autoridad y solicitud para con sus ovejas. Entonces Jesús también es comparado con el buen pastor, ¿ya? Entonces, como institución, la iglesia actúa no solo en transmisión de ideas, valores e ideologías, sino también en el servicio a la comunidad. O sea, el objetivo de la iglesia, y eso también ya lo escuché de Monseñor Javier del Río Alba, es la evangelización. El motivo de ser de la iglesia es proclamar la buena nueva, ¿no es así? Eso sí, usted ya lo tiene bien claro, hermanos. Para proclamar
el Evangelio de Jesucristo, se necesita precisamente algo importante, que se los voy a decir después. Entonces, el objetivo de la iglesia es evangelizar, proclamando el Evangelio de Jesucristo, por medio del servicio, del diálogo, del anuncio y del testimonio de comunidad a la luz de la evangélica opción por los pobres. Ese es el trabajo de la iglesia, es lo que tiene el Papa Francisco ahorita en su mente, proclamar el Evangelio, ¿no? Ahora, ¿cómo aplicar eso? Eso ya se ve después. Lo importante es que la gente salga a la calle. Por eso es que dice, prefiero una iglesia accidentada que encerrada en sí misma. Habrán escuchado esa frase del Papa Francisco, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Eso quiere decir que es que su santidad no estoy preparado, no he recibido el curso. El Papa dice, mándate. Si te caes, te caes. O sea, si te accidentas, te accidentas, pero lo importante es que te lances. ¿Por qué? Porque hay una urgencia ahorita, ¿no? Si vamos a esperar a que el aspecto administrativo nos dé la solución de qué cursos llevar y que para los carismáticos este curso, para los catecúmenos tal curso, hermanos, aquí nos viene otra pandemia y acá se acabó el mundo, ¿verdad? Entonces, por eso el Papa prefiere una iglesia accidentada a encerrada en sí misma. Entonces, ¿por qué? Porque hay que evangelizar, hay que proclamar el evangelio, ¿no? Y con la opción por los pobres, pero ojo, cuidado, ¿cuál es el término de los pobres? No estamos hablando necesariamente de los carentes de medios económicos. Cuando estamos hablando de las periferias existenciales, son terminologías del Papa Francisco, ¿no? No necesariamente estamos hablando de los círculos de pobreza que hay en nuestra ciudad, que bien es cierto, lo ilustran muy bien este punto, pero no estamos hablando de eso. Por ejemplo, cuando hablamos de los pobres, estamos hablando de aquellos que no tienen a Dios, que no tienen la vida nueva que se supone que deben tener los hijos de Dios. Cuando hablamos de periferias existenciales, no estamos hablando de la gente que vive en pueblos jóvenes, estamos hablando de los marginados. Y precisamente aquí en la renovación, en esta coordinación debe haber marginados, por ejemplo, personas que no están integradas. Entonces, a eso también se refiere el Papa con eso, no solamente al aspecto, digamos, monetario, económico, ¿no? Entonces, el objetivo de la iglesia es evangelizar, ¿no? Y la iglesia católica evangeliza a través de 3 funciones pastorales que les dije. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Para llegar a un análisis al final de todo esto, ¿ya? Usted solamente sígame escuchando. La iglesia católica evangeliza a través de 3 funciones pastorales. Primera función, profética. Segunda función, litúrgica. Y segunda función, real, ¿no? Por eso decimos que somos pueblo de profetas, de sacerdotes y de reyes. En la función profética, ¿cómo evangeliza? ¿Cómo cumple la Iglesia Católica su encomienda? Por ejemplo, lo hace a través de las diversas formas del ministerio de la palabra de Dios. Evangeliza a través de la catequesis, de las homilías, de la misma evangelización que se tiene que hacer con la palabra, ¿no? Bien, también con la formación espiritual de los católicos. La función litúrgica, ¿cómo evangeliza la iglesia a través de la liturgia? Se refiere, nos estamos refiriendo a las celebraciones de los sacramentos, por ejemplo. Por ejemplo, la celebración de los sacramentos es una forma también de evangelizar. Debe ser, entre comillas, yo diría debe ser, porque no sé, yo no asisto hace mucho tiempo a un bautismo de un pequeño. Yo digo, ahora que asistiría al bautismo de un pequeño, yo me pondría a analizar, lo que está haciendo el sacerdote, ¿está evangelizándome? ¿No? Eso te lo dejo de tarea, ¿no? A través de los sacramentos, y la misa, por ejemplo. La misa también es un instrumento tremendo que tiene la iglesia para cumplir su función litúrgica evangelizadora, yo le aplicaría ese término. Eucaristía,
a través de la oración y de los sacramentales, que no son iguales que los sacramentos. Otra de las funciones pastorales es la función real, y también evangeliza a través de eso. La función real dice respecto a la promoción y orientación de las comunidades, a la organización de la caridad y a la animación cristiana de las realidades terrestres. En este último aspecto, la acción de la Iglesia engloba campos de la sociedad como la salud, la juventud, la solidaridad social, la educación y el medio ambiente. Entonces, esta evangelización de la Iglesia se hace a través de estas tres grandes funciones: profética, litúrgica y real. ¿Ya? Para cumplir esa meta, tenemos que ver que en todos estos campos se esté haciendo esta transmisión de la buena nueva. Lo que el Papa quiere, ¿no? Quiere eso, quiere eso. Ahorita se me viene a la mente también algo que les comenté hace mucho tiempo atrás, para aquellos que me siguen en lo que comparto. ¿Se acuerdan que yo les dije que el Papa quería renovar la Eucaristía? No sé si se acuerdan de la vez que les compartí eso, de que él invitó muchas veces, con respecto al tema de la alabanza, ¿se acuerdan del tema de la alabanza? Decía, el mejor lugar para alabar a Dios es la misa, ¿no? Y por ejemplo, pero todos decían, pero ¿cuándo se alaba a Dios en la misa? Por ejemplo, cuando cantamos el santo, ¿no? Cuando respondemos, es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Quería que lo hiciésemos con más fuerza, con más sentido. ¿Por qué, hermanos? Porque una iglesia que viva así la Eucaristía, alabando a Dios, afecta a cualquier persona que viene, ¿no? Que viene tal vez de curioso, que viene invitado después de un año a misa. Entonces, eso también transmite la buena noticia de que Jesús está vivo. Solamente por mencionarte en el área de la liturgia, por ejemplo, ¿no? La iglesia debe evangelizar. Digo debe, porque esto todavía está entredicho, hermanos. Está entredicho. Esta evangelización que la iglesia hace, normalmente la hemos asociado hacia afuera, hacia los paganos. Esta evangelización, pero hay dos tipos de evangelización, por decirte. Una evangelización hacia afuera y una evangelización hacia adentro. ¿A dónde quiero llegar, hermanos? Si el Papa está pidiendo el bautismo en el Espíritu Santo, es para que primero nosotros los que estamos dentro podamos experimentarlo, para luego los paganos lo puedan hacer. Les decía que hay dos tipos de evangelización, una hacia afuera y otra hacia adentro. Se conoce como la misión ad extra y misión ad intra. Son términos que se utilizan para explicar este tipo de evangelización que te estoy diciendo. Una evangelización hacia afuera, extra, y hacia adentro, intra. Te voy a hablar un poquito de la evangelización hacia adentro de la iglesia. Porque cuando yo te hable de esta evangelización, va a pintar de repente a una iglesia que estamos viviendo, una iglesia que no está siendo evangelizada. Y para que esta iglesia esté siendo evangelizada, necesitamos experimentar el bautismo en el Espíritu Santo para que tú y yo salgamos a evangelizar a los bautizados, mencionando el título del libro de Pepe Prado, Id y evangelizad a los bautizados. Seguramente que Papa Francisco también lo ha leído, porque este es el vademecum de los carismáticos desde el comienzo. ¿Qué cosa es la misión ad intra? O sea, hacia adentro. Encontré una ponencia del arzobispo de Kansas en el año 95. Les doy estos datos para que tengan cierto apoyo, ¿no? Una bibliografía. Monseñor James Patrick Kelleher, arzobispo de Kansas, en el año 95, habló precisamente sobre la misión ad intra y dijo: la misión hacia adentro
la evangelización hacia adentro, la proclamación de la buena nueva hacia adentro de la iglesia es poco apreciada. ¿Y por qué se menciona esto? ¿Por qué algunos católicos piensan que no necesitan ser evangelizados? Porque se sobreentiende que ellos ya lo están, ¿no? Se sobreentiende que ellos ya han recibido la buena noticia, pero una cosa les digo, hermanos, el árbol, ¿por qué se reconoce? Por los frutos, ¿verdad? El árbol se le reconoce por los frutos. Y un católico que dice que ya ha sido evangelizado, pero no se le muestra los frutos de esa evangelización, se pone en telejuicio que si realmente lo fue. Entonces dice acá este obispo de Kansas, Monseñor James Patrick Kelleher, la misión hacia adentro con frecuencia es poco apreciada porque se sobreentiende que todos estamos evangelizados, pero no es así. No es así. El Santo Padre, refiriéndose a Juan Pablo II, porque este es del año 95, ha destacado, sin embargo, que la actividad misionera hacia adentro de la iglesia es un signo de credibilidad y un estímulo para la actividad misionera hacia afuera, ¿no? Que si se evangeliza hacia adentro de la iglesia, eso va a servir digamos, de trampolín para evangelizar hacia afuera. Papa Francisco, ¿qué quiere? Que todos los católicos, y hablando católicos verdaderos, todos los católicos experimenten este bautismo en el Espíritu Santo para que esta experiencia del bautismo nos empuje a evangelizar hacia afuera. Entonces, estamos hablando de una evangelización hacia adentro, poco apreciada, pero que decía este obispo, que este es un signo de credibilidad y un estímulo para la actividad misionera hacia afuera. Esto lo dijo Juan Pablo II, como también lo dijo el Papa Paulo VI, ¿no? Hizo notar que el que ha sido evangelizado evangeliza a su vez. ¿Es cierto eso o no? ¿Sí? ¿Es cierto? Entonces, ¿qué quiero decirles con esto, hermanos? Que los católicos no han sido evangelizados. ¿Y por qué lo digo? Por inferencia. Vemos que estamos en una iglesia que no evangeliza, quiere decir que los católicos no han sido evangelizados correctamente. Entonces necesitamos evangelizarlos, pero saben que todo esto lo mueve el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo tiene que ser el motor, ahora tiene que ser el motor de esta nueva evangelización. Ya no la buena intención de cada uno, ya no la preparación que hayamos tenido para mencionar el aspecto administrativo de la iglesia, ¿no? Ya no los estudios que tenga realizados, sino tiene que ser la fuerza del Espíritu Santo. Y la fuerza del Espíritu Santo se manifiesta a través del bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, nos quedamos en lo que Pablo VI dijo: el que ha sido evangelizado, evangeliza a su vez. Por eso, si queremos que la nueva evangelización tenga éxito, debemos empezar por la misión hacia adentro, decía este obispo en el año 95. Y esta misión hacia adentro, esta proclamación de la buena noticia hacia adentro, tiene dos dimensiones, una personal y otra comunitaria. La evangelización hacia adentro de la iglesia, conclusión a la cual hemos llegado, no se da o no hay los frutos deseados en este momento, tiene dos dimensiones, una personal y otra comunitaria. En lo que respecta a la primera, decía este obispo, el Papa Juan Pablo II ha declarado que la nueva evangelización empieza con la proclamación clara y enfática del Evangelio que va dirigido a cada persona. Por lo tanto, es necesario despertar en los creyentes una relación íntima con Cristo, el único Salvador de la humanidad. Solamente esta relación personal con Jesús puede brotar, de esta relación puede brotar una evangelización eficaz. Yo pienso, en este momento no hay una evangelización eficaz, porque cada vez somos menos cristianos y más paganos. ¿Por qué no hay una evangelización eficaz?
porque no hemos tenido una relación o no tenemos una relación personal con Jesús. No hemos tenido un encuentro personal con Jesús utilizando el lenguaje de Aparecido, del documento de Aparecido. ¿Cuándo se da el encuentro personal con Jesús? Cuando el Espíritu Santo se derrama en la vida de cada persona. Ahí llegamos a la idea del Papa. Quiero que todos ustedes compartan el bautismo en el Espíritu Santo con todos los católicos. Con todo, cuando el Papa Francisco habla de los católicos, habla pues de los que están más o menos activos dentro de la iglesia, los que están más o menos activos dentro de la iglesia, porque hay católicos mediocres y malos católicos también. Entonces, esta misión hacia adentro, en cuanto a la dimensión personal, afecta en nuestra relación personal con Jesús, que a su vez repercute en una evangelización eficaz. Por eso es que el Papa Francisco quiere el bautismo en el Espíritu Santo, porque es el origen, digamos, lo que va a detonar todo lo que va a venir después, ¿no? Y dice este obispo en el año 95, decía, es aquí donde se encuentra el mayor obstáculo para la nueva evangelización. ¿Dónde? En que la gente no tiene un encuentro personal con Jesús, no tiene una relación personal con Jesús, ¿no? Entonces, por eso es que acá hay el mayor obstáculo. ¿Por qué no se convierten los paganos? Y no es porque no crean, es porque nosotros no somos la fuerza que Dios quiere. O sea, los católicos, los bautizados, somos el mayor obstáculo para la nueva evangelización. Papa Francisco quiere, en todo caso, ¿no?, que este obstáculo desaparezca. ¿Y cómo se va a desaparecer este obstáculo? Que estos católicos, ¿no?, tengamos la experiencia del encuentro con Jesús, que solamente se da, hermanos, a través de la efusión del Espíritu Santo. Todo lo que estoy diciendo es algo concreto, es algo que puede ser comprobado, no hay problema en decirlo. Continúa diciendo el obispo. Por lo tanto, es aquí donde se encuentra el mayor obstáculo para la nueva evangelización, ¿no? Demasiados católicos que nunca se han encontrado verdaderamente con Jesucristo, aunque hayan adquirido algún conocimiento de él a través de las enseñanzas de la iglesia, lo que es cada vez más raro, dice. Cuando se habla de católicos, hermanos, también hablemos de aquellos estudiosos, de aquellos teólogos. No tengamos miedo de decir que hay personas que han estudiado a Dios que no se han encontrado con Jesucristo. No tengamos miedo de decirlo. ¿Por qué digo esto? Cuando una persona instruida en las Escrituras peca, cuando una persona que, entre comillas, tiene un estudio más avanzado que nosotros, se degenera, es que no hay una presencia de Cristo en su vida. Es que no hay una fuerza que lo sostenga frente a la tentación. No es que no tenga tentaciones, sino que todas las vamos a tener. Pero ¿cuál es la diferencia entre los que estamos con el Espíritu Santo? Que Él es el que nos sostiene cuando viene la tentación a nosotros. Entonces dice, demasiados católicos que nunca han tenido un encuentro verdadero con Jesucristo, aunque hayan adquirido algún conocimiento. Bueno, yo no adquirí ningún conocimiento, por eso que yo estoy en el otro lado, en otro grupo, en el grupo de los que no conocemos nada, ¿ya? Entonces, pero también los que tienen un conocimiento no conocen a Jesucristo. Tengan presente eso. Dice, lo que queda cada vez más claro es de que no hay ese encuentro personal. Y es más, hay cada vez menos personas con conocimientos de Dios. Pero, sin embargo, que valga esta aclaración. Dice, el mismo Cristo nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si vamos a proclamar esta verdad a otros, primero debemos creerla a nosotros profunda y sinceramente. O sea, ¿por dónde empieza esta nueva evangelización? Por los católicos. Los católicos necesitan ser nuevamente proclamados con la buena nueva. Nuevamente proclamados con la buena nueva. ¿Sobre quién se derramó primero el Espíritu Santo? ¿Sobre los que estaban dentro o sobre los que estaban fuera, hermanos? Ese pasaje tú lo conoces muy bien. ¿Dónde se derramó el Espíritu Santo primero? ¿Dentro o fuera? Dentro. Se derramó dentro del cenáculo.
dentro del aposento alto. Se derramó sobre los discípulos de Jesús. O sea, ellos eran los primeros que necesitaban esa fuerza, no los paganos. Los paganos se derramó sobre ellos después. O sea, primero el Espíritu Santo actuó hacia adentro y luego actuó hacia afuera, ¿no? Ahí están los dos aspectos que le estoy comentando. Ad intra, ad extra. Luego, en cuanto a la dimensión comunitaria de esta misión hacia adentro de la iglesia, este obispo dice, más allá de esta dimensión personal de la evangelización hacia adentro de la iglesia, hay otra dimensión más amplia en la cual se ha expresado cierta crisis en los últimos decenios. Analizando algunas de las dificultades internas y externas en la tarea de evangelización de nuestros tiempos, el Papa Juan Pablo II hace la siguiente observación que merece citarse enteramente. Dice el Papa, no faltan tampoco dificultades internas al pueblo de Dios, las cuales son ciertamente las más dolorosas. Mi predecesor Pablo VI señalaba en primer lugar la falta de fervor tanto más grave cuanto más viene de dentro. Dicha falta de fervor se manifiesta en la fatiga y desilusión, en la acomodación al ambiente y en el desinterés y sobre todo en la falta de alegría y de esperanza. Esto lo escuchó el cardenal Bergoglio. Alegría y esperanza. De esto ya nos habló el Papa Francisco, ¿verdad? Sigo. Decía el Papa, en estos términos, grandes obstáculos para la actividad misionera de la iglesia son también las divisiones pasadas y presentes entre los cristianos. Divisiones. De eso vamos a hablar más adelante en otro tema. ¿Ya? Gran obstáculo para la evangelización son las divisiones. Entonces nosotros no debemos fomentar divisiones, sino la unidad. Eso es el siguiente tema, me parece. Dice, la disminución de las vocaciones al apostolado, los antitestimonios de fieles que en su vida no siguen el ejemplo de Cristo, pero una de las razones más graves es el escaso interés por el compromiso misionero, es la mentalidad indiferentista ampliamente difundida, por desgracia, incluso entre los cristianos, enraizada a menudo en las concepciones teológicas no correctas y marcadas por un relativismo religioso, que termina por pensar de que una religión vale la otra. Podemos añadir, como decía el mismo pontífice, que no faltan tampoco pretextos que parecen oponerse a la evangelización. Los más insidiosos son ciertamente aquellos para cuya justificación se quieren emplear ciertas enseñanzas del concilio. O sea, está hablando precisamente que esta evangelización hacia dentro de la iglesia también deben ser hacia los grupos que hay dentro de la iglesia, ¿no? Una evangelización que rompa las divisiones, una evangelización que nos lleve a hacer testimonios reales. A la mente me viene el testimonio de Figari, ¿no? El fundador del sodalicio cristiano, ¿verdad? ¿Me equivoco el nombre? Es Figari, ¿verdad? Sí, Figari, ¿no? Del sodalicio, perfecto. Ustedes conocen el escándalo, ¿no? Ustedes conocen la situación. ¿Por qué Figari, teniendo la visión de fundador, habiendo tenido la visión de parte de Dios de fundar tremendo movimiento, ha caído así? Porque no ha tenido una constante fusión del Espíritu Santo en su vida, que le hubiese llevado a tener clara la idea que tenía Dios con respecto al trabajo que le estaba encargando. Entonces, hay que ver que los mismos grupos dentro de la iglesia necesitan ser reevangelizados, si es que se vale el término, ¿no? Pero todo esto será a través de ¿qué cosa? Del bautismo en el Espíritu Santo. Y así, podemos hablar muchas cosas más, ¿no? Pero vamos a donde queremos llegar. Cuando Papa Francisco asumió el papado, tenía una visión, y esto lo ha ido revelando a ciertas personas y públicamente también. Los primeros años de Francisco como papa han confirmado la visión de una iglesia que él sueña.
el Papa sueña con una iglesia. Y te adelanto una cosa. Él cree que el bautismo en el Espíritu Santo va a ser aquello que va a hacer que logre ese sueño. Fíjate lo que estoy diciendo. Es tremendo, ¿no? El bautismo en el Espíritu Santo es lo que va a hacer que se desate todo lo que él espera de esta iglesia, ¿no? Un estudioso de los gestos y las palabras de Francisco ha resumido en 8 preocupaciones pastorales que él tiene. Vamos a mencionarlas solamente. Y todas estas preocupaciones pastorales, tú le vas a aplicar la solución del bautismo en el Espíritu Santo y me vas a decir si no es la correcta. Tú le vas a aplicar esta preocupación pastoral que yo te mencioné, el bautismo en el Espíritu Santo, y dime si no se va a solucionar con eso. Primera preocupación, quiere pasar de una iglesia autorreferencial a una iglesia en las periferias existenciales. Otra preocupación, quiere pasar de una iglesia aduana a una iglesia samaritana. Esto de la iglesia aduana nos lo dijo a nosotros los carismáticos, por si acaso. Eso también nos los ha achacado a nosotros. Quiere pasar de una iglesia aduana a una iglesia samaritana. Tercera preocupación, de una iglesia de prestigio y poder a una iglesia pobre y para los pobres. ¿Estás aplicando el bautismo en el Espíritu Santo a todo esto? ¿Ah? Luego, otra preocupación, de una iglesia milagrera a una iglesia profética. Otra preocupación, de una iglesia encerrada en la sacristía a una iglesia accidentada por salir a las calles. De una iglesia centralista a una iglesia más abierta a las iglesias locales, a la sinodalidad, a la comunión. De una iglesia clericalizada, subraye esto, porque yo les dije que esto ya se viene después, esto te lo digo lo más fresquito que el Espíritu Santo me está diciendo, lo que viene después, ¿no? Después de más allá, es la clericalización, ¿no? Va a hablar mucho el Papa sobre eso, ya lo está haciendo, pero lo va a tocar después. De una iglesia clericalizada a una iglesia toda ella ministerial. De una iglesia gobernada por obispos, príncipes, a una iglesia de pastores con olor a ovejas. Dígame usted ahora, solamente por mencionar estas 8 preocupaciones del Papa, si usted le aplica todo esto, el bautismo en el Espíritu Santo, ¿se da la solución o no? Yo digo definitivamente que sí. Porque si usted ha experimentado verdaderamente el bautismo en el Espíritu Santo, ¿no? Se habrá dado cuenta, primera preocupación, de una iglesia autorreferencial a una iglesia en las periferias existenciales. ¿El bautismo en el Espíritu Santo a usted lo ha sacado de su egoísmo o no? Porque el Espíritu Santo ya no me hace mirarme a mí mismo, sino a mi prójimo. O sea, el verdadero bautismo en el Espíritu Santo me hace que yo me deje de mirar a mí mismo y mire a los demás. De una iglesia de aduana a una iglesia samaritana. Dígame si no el Espíritu Santo ha hecho esto con usted. Usted ya no mide, ya no es mezquino, ya no es miserable, ahora se da para los demás. El que es realmente bautizado en el Espíritu Santo es una persona que sale al encuentro y se da a los demás, ¿no? Como el samaritano, ¿se acuerda? Como el samaritano. Tercera preocupación, de una iglesia de prestigio y poder a una iglesia pobre y para los pobres. Aquí, el que es bautizado en el Espíritu Santo ya no busca el prestigio, ahora solamente busca dar la gloria a Dios, hablando en términos propios nuestros, ¿no? Lo que estamos buscando es que Dios sea exaltado, que Dios sea glorificado. Y esto de una iglesia pobre y para los pobres, definitivamente que lo vivimos. De una iglesia milagrera a una iglesia profética. El que realmente recibe el bautismo en el Espíritu Santo no anda buscando los milagros ya de Dios, sino anda buscando hablar de Dios a los demás. Miren nomás todos aquellos que recibieron un milagro en la Biblia de parte de Jesucristo. ¿Acaso no salían gritando quién era Él?
a pesar de que Jesús les prohibía y les decía, no vas a decir nada, pero lo que ellos tenían en su boca era más fuerte y terminaban hablando de Jesús. Y así, cualquier otra preocupación del Papa, si usted le aplica lo que usted ha vivido en el bautismo en el Espíritu Santo, es la solución a estos obstáculos que se están presentando en este momento. Se me ha ido la hora, como siempre, pero la meta de todos estos temas es picarlos. Me decía la hermana Jackie, pero usted nos va a picar con todo esto. Efectivamente, la idea es que les pique la curiosidad y ahí me retiro yo, ¿no? Algo así como el ángel que anuncia a María, pero una vez que le anuncia las cosas, ya solamente queda María y Dios. Ahora quedas tú y Dios para meditar sobre esto. La idea, el objetivo no es administrativo, sino pastoral. El Papa nos quiere acompañar a todos para que podamos poner en práctica esta idea del bautismo en el Espíritu Santo. Quiero recomendarles para su lectura, para esta semana, que lean un artículo, cópienlo por favor allí, discurso de Monseñor Christopher Pierre. Christopher, ¿sabe cómo se escribe? C-H-R-I-S-T-O-P-H-E. Pierre, ¿no? Nuncio apostólico para los Estados Unidos. ¿Por qué te menciono este artículo? Porque el nuncio apostólico es el embajador del Papa en un país X, ¿ya? Entonces, este nuncio, para poder hablar algo, tiene primero que estar en relación con el Papa y consultarle, voy a hablar esto, ¿está bien? Porque es su embajador. Es como que el Papa hablase. Este nuncio, Christopher Pierre, dio un discurso que se titulaba El sueño del Papa Francisco. Así se llama. El sueño del Papa Francisco, una iglesia misionera. Léanlo, es un artículo de 14 páginas, lo encuentra en internet, por si acaso, ¿ya? El sueño del Papa Francisco, una iglesia misionera. Aquí menciona todo lo que el Papa espera, todo lo que el Papa espera de la iglesia. Cuando usted lo lea, tenga en su mente bautismo en el Espíritu Santo, bautismo en el Espíritu Santo. Y se va a dar cuenta que encaja muy bien su pensamiento con la idea del Papa. En la raíz de todo el sueño del Papa está que el Espíritu Santo comience a actuar en esta iglesia. O sea que yo creo, hermanos, que el tiempo del nuevo Pentecostés está encontrando una meseta, para hablar en términos actuales, ¿no? Una meseta en estos años que va a ser como digamos, como un trampolín para llegar a algo más arriba de donde hemos llegado. O sea, estamos en un tiempo en el cual Dios nos está permitiendo un tiempo de gracia, que Dios le mantenga con vida a Papa Francisco muchos años más, para que nosotros podamos tomar esa conciencia de lo que estamos recibiendo de Dios y nos lancemos más arriba. Es un tiempo de gracia, hermanos, es un chance que nos está dando el Espíritu Santo, puesto que en 50 años como que no hemos avanzado mucho, pero nos está dando un tiempo de gracia para recuperar lo que hemos perdido nosotros en 50 años de la renovación. No sé si me entiende, hermano, pero la idea es esta. Ha tenido que subir un hombre llamado Bergoglio, Jorge Mario Bergoglio, a ser papa con una idea del bautismo en el Espíritu Santo tan clara que está apoyando la difusión de esta experiencia. Y esta experiencia, hermanos, la tenemos tú y yo. Y si esto que tú y yo lo tenemos no lo compartimos, te voy a decir algo que no te va a gustar. El día de tu juicio, Dios te va a tomar cuentas de lo que has hecho con este bautismo en el Espíritu Santo. Y vamos a estar presentes todos en nuestro juicio, por si acaso, ¿eh? Vamos a estar presentes todos. Y lamentablemente yo voy a tener que atestiguar en tu contra.
Y si Dios me pregunta, oye, Gustavo, ¿y sabían esto? Yo le digo, Señor, no voy a mentir, ¿verdad? O me condeno yo o te condenas tú. Yo me quiero salvar. Entonces le voy a decir, Señor, ya se los dije. Ya se los dije. Esto del bautismo era un tesoro que tenían que compartirlo con los demás. Pero para eso tienes que saber qué cosa es, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienes entre manos y para qué lo tienes? Dios ha puesto la visión en Francisco, pero ha puesto las armas en nosotros. Por eso es que el Papa cuenta con nosotros, quiere que estemos a su servicio para llevar a cabo este gran Pentecostés que se está planeando desde hace tanto tiempo atrás. ¿Ya, hermanos? Entonces, el objetivo no es administrativo, es pastoral. Y en lo pastoral vemos precisamente que el bautismo en el Espíritu Santo es la mejor opción que tiene el Papa en este momento para acompañar no solamente a nosotros, sino a toda la iglesia. Entonces, hay algo muy importante en todo esto, hermanos. Dios les bendiga y la próxima semana, Dios mediante, ya estamos con el otro tema, que es un testimonio de unidad y de servicio. ¿Ya? Espero que me acompañen la próxima semana. Si estamos vivos, Dios mediante, sí estamos. Y bueno, no sé, le dije a la hermana Gaby que de repente 2 preguntas o 3, de repente, ¿cómo fue esto, hermana, de lo que les dije? Porque a veces hay dudas. Sí, hermano, precisamente yo quisiera que usted me aclare cuando dice que nosotros debemos compartir el bautismo en el Espíritu Santo con los miembros con los grupos parroquiales, por decir, Con la ¿no? iglesia, porque ha dicho con Con la toda la iglesia iglesia. general. Ya, pero en el caso, por ejemplo, de grupos parroquiales, ¿no? Eso no significa que yo después les diga a ellos que sean parte de mi grupo de oración, ¿no? ¿Cómo No, es que, así es, cómo se miren, maneja esto? la idea no es proselitismo, si es el término correcto, ¿verdad? No es proselitismo. Ahora, tampoco debemos descuidar lo que hemos hecho siempre, ganar agua para nuestro molino. Pero siempre hay que decirle que esto de esta fusión o este bautismo en el Espíritu Santo, uno va a poder vivirlo y experimentar los frutos en sus respectivos grupos. O sea, la gente que sea bautizada en el Espíritu Santo no necesariamente tiene que salir de su realidad. Eso también ya lo aclaró Rainero Cantalamessa años atrás, donde decía que un franciscano, para ser realmente un cristiano renovado, no necesita salir de su orden para hacerlo. O sea, que esa experiencia del bautismo en el Espíritu Santo la lleva consigo a donde él está. O sea, no tiene que salir. Es más, es recomendable que se quede. ¿Sabe por qué? Porque eso será una semilla o una levadura que va a operar en ese lugar donde va a ir, ¿no? Que va a ir. Ahora, no todos son llamados a integrar otros grupos. Algunos serán llamados a quedarse con nosotros, ¿ya? Pero no es una imposición que se les tiene que hacer. Aunque, claro, va a ser atrayente para muchos el quedarse con nosotros porque somos la mata, ¿verdad? Somos la mata ahorita. Pero lo importante es animarlos a que vayan a sus respectivos lugares de origen para que ellos sean el fermento allí. Eso es una manera mejor de duplicar, de reproducir esto del Papa, que el Papa quiere, ¿no? No es tanto ensanchar nuestros grupos de oración, sino que ellos vayan a sus lugares de origen y compartan esta experiencia. ¿Está claro, hermana Gaby, o hay Sí, alguna duda? perfectamente claro, hermano. Solamente que, por ejemplo, para completar nosotros ese proceso mínimo de formación, implicaría también que tendríamos que dar algunos los crecimientos o únicamente el seminario. ¿Qué tal si dejamos que se estrellen? Yo les diría eso, prefiero una iglesia accidentada que encerrada. O sea, ¿qué tal si con lo que tienen se les manda? ¿No? No es de ley que eso ya es administrativo, ¿me entiendes? Eso ya es administrativo. O sea,
Porque, ¿qué es lo que manda lo administrativo? Que después del seminario sigan su crecimiento 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Recién en el crecimiento 5 ya tienen que hacer tal cosa. Pero hermano, en el crecimiento 5 ya me he muerto yo, ¿no? Entonces, la idea es tan pronto. Miren, ¿qué pasó en Pentecostés, hermanos? ¿Acaso dígame, los apóstoles hicieron el crecimiento 1? Los apóstoles no hicieron el crecimiento 1. Tan pronto cayó el Espíritu Santo, ¿qué hicieron? Salieron. O sea, hay que ser prácticos. Si nosotros somos bíblicos, somos fariseos en ese sentido nosotros, ¿verdad? Porque casi copiamos lo que la Biblia dice. Entonces, lo que la Biblia dice es que salieron inmediatamente. Salieron inmediatamente. Oiga, y esto es lo que pasó también conmigo cuando era joven. Yo no tuve que recibir mucha formación, sino que la fuerza del Espíritu me mandó afuera a evangelizar, y ustedes no saben qué hice, ¿verdad? Algunas veces metía las 4, las regaba, pero la fuerza me empujaba, ¿no? Entonces, sin embargo, Dios permitió eso en mi vida. Les contaré que lo primero que les dije a mi familia cuando salí del retiro de iniciación fue convocarlos y decirles: raza de víboras, pecadores, se van a condenar. Esa era la evangelización que yo les di. Pero vieron en mí tal fuerza, tal entusiasmo, ¿no? Que tal vez no me tomaron en cuenta esos insultos que les dije, pero sí dijeron: ¿qué le está pasando a este? ¿Verdad? Entonces, no recibí ningún crecimiento. A los pocos meses de haber recibido mi bautismo en el Espíritu Santo, yo fui a dar temas. O sea, viajé a Mollendo, donde yo tenía una casa a veranear, me encontré con 2, 3 hermanos, no tenía ningún crecimiento de por medio, ninguna preparación, pero dijeron: como usted, hermanito, viene de Arequipa, dice, y los de Arequipa están más crecidos que nosotros, denos unos temas. Ya, pues, yo se los comencé a dar, ¿no? Entonces, se dan cuenta que la fuerza nos empuja a hacer esas cosas. Es preferible una iglesia accidentada que una iglesia encerrada. O sea, prácticamente mandarlos afuera y decirles: ¿saben qué? Y acá está el crecimiento, y si quieren recibirlo, vengan. Le voy a decir una cosa, Gaby: los golpes, las estrelladas que nos damos nosotros por nuestro ímpetu, nos hacen madurar y valorar que sí necesitamos formación. Pero son los golpes, ¿ah? No es porque tú le digas: hermanito, tú necesitas, no, porque nosotros necesitamos estrellarnos para ver la magnitud del asunto. Porque cuando te dicen: cuidado, te va a atropellar un carro, no, tú no prestas atención, ¿no? Pero no debemos, digamos, estructurar tanto esto. No debemos esperar a que se anuncie a Jesucristo pasado el crecimiento 1, por decirte. Ya hay que hacerlo. Esa es la visión, pienso yo, esa es la visión, ¿no? Pero es que nosotros le hemos puesto mucha estructura, es buena, pero hay que medirlo, hay que medirlo. Muchísimas gracias, hermano. No sé si es que hay algún hermano más que quiera hacer una pregunta, pero breve, ¿no? Porque ya nos estamos rebasando del tiempo. Sí. Sí. Muy bien, eso quiere decir que han aprendido todos. Parece bueno. que sí, hermano Gustavito. Parece Ahora, que sí. cualquier cosita que les quede en duda, no sé, de repente hasta podrían escribirlo, tendrán un WhatsApp ustedes, ¿verdad? De repente ahí podrían poner sus cuestionamientos. Y es más, me gustaría que investiguen y de repente me refuten, ¿no? Digan: hermano, usted se equivocó. Miren, acá tengo esta información, aquí tengo lo que he encontrado. La idea es motivarlos a que ustedes también comiencen a investigar, ¿no? Comiencen a investigar, porque lo que yo les estoy diciendo no es una ley, sino que es algo que yo estoy investigando, que yo estoy conociendo y se los comparto a ustedes. Ahora ustedes también pueden leer por su parte y decir: mira, hermano, lo que encontré, ¿no? Mira, acá dice lo contrario, y bien, conversamos. Yo no tengo ningún miedo de conversar sobre estas cosas, ¿no? Pero ustedes tienen que lanzarse. Muchas gracias, entonces, hermanos. Me encuentro muy feliz de haber compartido esta noche con ustedes. Y como les dije, la primera reunión, Jeremías
Jeremías 38:11, Dios tiene grandes planes para nosotros. Dios viene a liberarnos a todos nosotros, créanlo. Yo pienso que ustedes van a salir muy bendecidos como yo lo estoy haciendo después de nuestros encuentros. Lo que sí les pediría, no soy el Papa Francisco, pero yo les pediría que oren por mí también, ¿eh? No solamente oren por el Papa, sino también por su hermano que le sirve, porque sus oraciones me van a mantener sano, ¿no? Dios les bendiga. Gracias, hermana Gabriela, hermana Jackie, hermano Bernabé, por haberme invitado el día de hoy. Dios les bendiga y ya estoy a su disposición. Gracias, hermano Gustavito. A usted una y mil gracias. Y estamos orando por usted y por la salud, para que el Señor lo mantenga sanito y que sigan adelante con su conocimiento. Gracias, hermano. Que Dios lo bendiga siempre. Muchísimas gracias. Hermanos también, hasta luego. Dios los bendiga y estamos en contacto. Sobre todo, creo que ahora nos ha quedado un poquito más claro sobre lo del seminario. Sería muy bueno que en estos días, que ya estoy también por terminar las reuniones con las zonas, podamos un ratito ponernos a discernir y a ver cómo vamos empleando todo esto que el Señor nos va dando y lo que hemos recibido hoy día por parte también del hermano Gustavo. Muy buenas noches, hermanos, bendiciones. Estoy mandándoles unos mensajes personales por algunos pendientes que hay de ustedes. Entonces, les voy a pedir que también lo revisen en su WhatsApp personal. ¿Sí? Muy buenas noches, hermanos queridos. Dios los bendiga y estamos en contacto. Bendiciones, hermanos. Buenas noches, hermana. Buenas Gracias. noches. Hermana Jackie, chao. Buenas noches, gracias. Bendiciones. Buenas noches, Gavisita. Buenas noches. Chao, hermana Gaby. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Nos vemos.